Comparto pantalla. ¿Algún comentario, alguna duda respecto a lo que están viendo? Ahí está. Bien, les preguntaba si habían tenido alguna duda. Y lo otro que estaba pensando es si van un poco registrando este hilo conductor que vamos presentándoles en la asignatura, ¿no? Que tuvimos un primer encuentro, bueno, de presentación, ¿no? Donde de alguna manera fuimos viendo en general los grandes temas que íbamos a ir abordando durante toda la cursada, un primer encuentro donde nos abocamos a hacer un recorrido respecto al origen, al desarrollo, a la configuración de la disciplina Psicología Educacional, y a partir del tercer encuentro en adelante nos abocamos fuertemente a lo que nosotros denominamos la propuesta educativa número 2, que significa esta cuestión de cómo se van abordando desde la psicología educacional los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Los dos primeros encuentros de esta propuesta educativa número 2 lo abocamos a intentar pensar, intentar acercarnos a lo que se entiende por la caracterización de las instituciones educativas. Nos abocamos a revisar algunos desarrollos de la mano de diferentes autores no solamente de la disciplina sí, sino también otros autores como Tenti Fanfani, que proviene, ¿no?, todos sus desarrollos de la sociología educativa. Esos dos primeros encuentros, un poco lo que intentamos hacer es profundizar cuestiones específicas de lo que se entiende por institución, de cómo se mira la institución desde el modelo psicodinámico, y de alguna manera nos fue dando pie, fuimos enlazando, ¿no?, con este desarrollo de la caracterización de la institución o de las instituciones educativas, con este tema que estamos abordando en este segundo encuentro respecto al modelo psicodinámico y su aplicación en el ámbito educativo. Yo elegí para la presentación de este tema profundizar uno de los desarrollos que hace la autora Ida Butelman, porque, como les decía en el encuentro anterior, me parecía muy importante que ustedes vieran el proceso que hace ella a partir de su propia práctica, es decir, a partir del análisis de las instituciones educativas, por eso digo de su propia práctica, teniendo en cuenta el psicoanálisis y la importancia, desde esta autora también, de realizar algunos ajustes, algunas revisiones del modelo psicodinámico en relación a la parte técnica, no en cuanto a la parte explicativa, conceptual, pero sí respecto justamente a la parte práctica, a la parte técnica, de qué cosas sí y qué cosas no del modelo psicodinámico. En el encuentro pasado, entonces, en ese primer acercamiento, vimos una primera parte de cómo ustedes ya tenían internalizado este modelo y qué cosas creían que podían ser importantes como aportes para el trabajo en el ámbito educativo. Por eso hubo un primer momento de lectura, que cuando luego se los suba este Prezi al campus, lo voy a terminar de completar, porque sé que algunos y algunas estuvieron metiendo mano en el foro, ¿no?, y estuvieron participando en el foro, así que quedó incompleto el Prezi, lo voy a terminar de completar un cachito antes de que se lo suba, como les decía recién, al foro. Nos metimos con el desarrollo, propiamente dicho, de la doctora Butelman, y algo que a mí me pareció interesante volver a rescatar en esta continuidad del desarrollo del trabajo de esta autora, cómo ella se va metiendo, cómo ella va descubriendo la dimensión institucional al momento de realizar
los abordajes a partir de las demandas o a partir de los requerimientos de ella como psicóloga, o podríamos decir analista institucional de una determinada escuela. O sea, ella, a partir de esas demandas que va recibiendo, debido a cuestiones referidas a problemas de aprendizaje, con todo el abanico que eso implica, lo mismo digo con respecto a integración o dificultades en la integración escolar, ella lo que va descubriendo a partir de esos requerimientos, a partir de esas demandas, cómo la dimensión institucional empieza a cobrar un sentido y un significado muy importante al momento de hacer las lecturas de lo que estaba sucediendo. Fuimos justamente viendo algunos desarrollos en relación a cómo se define la institución. Esta autora requirió de algunos desarrollos, más de un desarrollo, ¿no? De algunos desarrollos que venían de la sociología, de la psicología, del campo, de otras disciplinas, para tener una comprensión más abarcativa y por lo tanto más pertinente en relación a la complejidad que implica la institución escolar. Y llegamos en el último tiempito del anterior encuentro a este apartado, que está referido al análisis institucional. Es decir, después de todo el desarrollo anterior, que llegamos hasta qué se entiende por institución, llegamos aquí, ¿no? Que tiene que ver con cómo opera el psicólogo, teniendo en cuenta todas estas variables, todos estos elementos conceptuales, al momento de una determinada demanda, es decir, al momento que se explicita una demanda o una carencia. El análisis institucional, como ya se los había mencionado en reiteradas oportunidades, es básicamente una práctica, es la manera en que se opera en una determinada institución. Pero es una práctica, ¿no?, que siempre va a estar basada en una teoría, en un determinado marco teórico, que va a estar relacionada con una posición ideológica determinada. ¿Sí? Es decir, que cada vez que hablamos de llevar a cabo un análisis institucional, estoy hablando básicamente de eso, de una práctica basada en una teoría y una ideología. Y por medio de la misma, por medio de esa práctica, en donde yo voy a utilizar diferentes técnicas, diferentes estrategias de intervención propiamente dicha, voy a ir descubriendo la estructura y la dinámica que tiene una determinada institución que se encuentra en una situación de conflicto o en una situación de crisis. ¿Sí? Es decir, que cada vez que yo recibo la demanda de una institución, sea vehiculizada por quien sea por un directivo, por un docente, por un grupo de padres, ¿sí? De lo que se está solicitando es eso, ¿no? La intervención, la práctica, ¿no?, de descubrir qué es lo que está pasando allí. Para eso voy a tener que leer su estructura y su dinámica. Y al momento que yo voy llevando a cabo esa práctica, lo que voy haciendo es una intervención institucional, que es básicamente la intervención, una acción mediadora, ¿entre qué? Entre la institución, que es la que está solicitando la intervención misma, la que está solicitando por medio de una demanda que se haga algo, que se produzca algún tipo de acción para cambiar lo que está allí sucediendo a modo de conflicto, y el analista institucional, ¿sí? Es una acción mediadora, resumidamente se los digo, entre la institución y el analista. Lo que vamos a ver a continuación, que es lo último que vimos en el encuentro anterior, son esos elementos que van apareciendo en la intervención, que se denominan variables y se denominan también universales. En el encuentro anterior creo que se los había dicho así, medio rápido, lo vamos a ver un poco en detalle, porque es muy interesante aquí el planteo de este autor en torno a
justamente la posición ideológica que se ubica o en la que se ubica el analista institucional para llevar a cabo esa intervención. Y según ese posicionamiento ideológico que va a vehiculizar en definitiva la práctica, la relatividad del objeto de estudio o el objeto de análisis, es decir, la relatividad, ¿no?, de que ese objeto de estudio sea de alguna manera operado, cambiado. ¿Se va entendiendo? Es decir, que cuando nosotros hablamos de una determinada intervención, siempre estamos haciendo mención a un aspecto práctico y a un aspecto teórico. Y esos dos aspectos están de alguna manera relacionados dialécticamente, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objeto de análisis de la intervención institucional? Todo aquello que les puse allí. Bueno, el objeto de análisis va a tener que ver con descubrir cuál es la dinámica de esa estructura institucional, ¿no? Cuál es o cómo son, ¿no?, la identidad, esos roles de los miembros que se desempeñan en esa institución educativa, cómo son esos roles formales, intentar descubrir las bases económicas y psicosociales que allí se van estableciendo, ¿no? Ese es el objeto de estudio, el objeto de análisis de toda intervención institucional. Pero como les decía anteriormente, según el tipo de práctica que se realice, según el tipo de práctica que lleve a cabo el analista institucional, según cómo se posicione ideológicamente, va a ser esa intervención institucional de carácter descriptivo o va a ser esa práctica institucional, esa intervención institucional de carácter cuestionador. O sea, si la posición ideológica que yo voy a utilizar para realizar esa intervención es de carácter descriptivo, si yo me posiciono desde una ideología positivista, mi intervención institucional va a tener que ver con describir cómo son esas relaciones formales. Lo que voy a hacer es voy a describir el funcionamiento de esa estructura institucional, de esas relaciones formales. Voy a describir de alguna manera el poder centralizado que tiene esa institución. No lo voy a cuestionar, sino que lo voy a describir. Lo que voy a hacer desde mi posición es no cuestionar el poder centralizado. Es decir, que va a ser para que el analista institucional que trabaje desde una posición ideológica positivista, el poder natural, va a estar naturalizado, ¿sí? Y por lo tanto, todo el sistema normativo que allí se desarrolle en torno a sostener ese poder centralizado no va a estar cuestionado, ¿sí? Se va a seguir sosteniendo, se va a seguir de alguna manera sosteniendo esa institucionalización del sistema normativo. De alguna manera, con este tipo de posicionamiento, con este tipo de práctica basada en una ideología positivista, descriptiva, en donde, según esta autora, el analista institucional queda entrampado en el mito del poder, el conflicto queda sintetizado como un conflicto entre personas, como un conflicto emocional que transcurre entre las personas que conviven en una determinada institución escolar. O sea que lo que se sostiene como objetivo es el poder centralizado de esa institución. ¿Se va comprendiendo? Es decir, que la intervención que allí se realice va a tener que ver con un reduccionismo psicologizante. ¿Por qué? Porque lo que se va a sostener es que el conflicto que se vaya a leer va a ser un conflicto leído como un problema vincular o un problema afectivo que transcurre entre las personas que forman parte de esa escuela o de esa institución escolar.
Si acaso el analista institucional se posiciona en su práctica, ¿no?, desde una posición ideológica de carácter cuestionador, de un carácter que interroga sobre eso que está transcurriendo allí en la institución educativa, si interroga y cuestiona la dinámica de esa estructura institucional, de cómo se producen las relaciones formales, de cómo se van dando de alguna manera esa construcción, esa configuración de los roles formales y los cuestiona, y en donde también entra en juego como parte de esa lectura institucional, ese cuestionamiento que hace el analista institucional, la centralización del poder, ¿sí?, en donde pasa a ser parte de la intervención institucional justamente el poder, por eso es otro universal cuando nos posicionamos en una práctica interrogadora, ¿sí?, en donde la posición entonces la posición ideológica hace que se tenga en cuenta la ideología prácticamente de esa institución, en donde se cuestiona entonces el poder de esa institución o cómo se va centralizando el poder en esa institución, y por lo tanto se va cuestionando los roles formales o cómo se llevan a cabo esos roles formales. Aparece en cuestión el conflicto no ya leído como un conflicto entre personas, como un conflicto vincular, como un conflicto afectivo, sino que es empezado a leer ese conflicto como un conflicto institucional. Cuando aparece entonces ese estatus de conflicto como tal, como conflicto institucional, el analista o la analista institucional va a construir, ¿no?, un espacio que es el espacio de simbolización, en donde a través de un discurso cuestionador, lo que va a interrogar son esas relaciones de poder en cuanto al desempeño de los roles formales. ¿Se va entendiendo? O sea, no queda entrampado o entrampada en el mito del poder, ¿sí?, en donde el objetivo no es sostener el poder o la centralización del poder de una determinada institución educativa. Ese no es el objetivo, ¿sí?, sino que el objetivo tiene que ver con cuestionar y mirar qué es lo que está pasando con las dinámicas de esa estructura institucional. Por eso aparece como conflicto el conflicto institucional, ¿sí? No es una mirada reduccionista, como les decía anteriormente, psicologizante, sino que es una mirada puesta en las relaciones, en la producción, perdón, de esas relaciones formales, donde se tiene en cuenta, además, en ese análisis, cómo se va produciendo el poder, cómo se lleva a cabo el poder, donde se lo cuestiona, ¿sí? Entonces, cuando aparece esta lectura en donde se interroga, en donde se cuestiona, aparece un espacio, ¿no?, o se va construyendo, mejor dicho, un espacio que es el espacio de la intervención sobre ese conflicto institucional. Y ese espacio que se va conformando para analizar el conflicto institucional tiene que ver con la distancia instrumental, que la utiliza el analista institucional para poder operar, para poder dar cuenta por medio de ese discurso del cuestionamiento qué es lo que está pasando en la institución, en términos institución, no en términos de problemas o conflictos entre las personas. ¿Se va entendiendo la diferencia en cuanto a las modalidades de intervención? En donde si nos posicionamos desde un marco teórico ideológico cuestionador, entra en juego como variables a trabajar no solamente el objeto de análisis, que es ese que les marqué allí, sino también cuestiones que tienen que ver con el análisis del poder, de lo ideológico, en el marco y comprendido como conflicto institucional.
Mientras que cuando hablamos de una posición descriptiva, positivista, el conflicto se lee como un conflicto emocional, relacional, vincular entre las personas de una determinada institución. Esa es la gran diferencia. Y ahí es cuando cambia el objeto de estudio, por eso la relatividad del objeto de análisis o el objeto de estudio. ¿Sí? Si yo sustituyo, ¿no?, por el sostenimiento de que se mantenga el poder, en donde no hago una lectura del conflicto institucional, sino que la hago por conflicto entre personas. ¿Se entendió? Sí, profe, clarísimo. Bien. A veces pasa en determinadas instituciones donde la ubicación del psicólogo no es una ubicación como por ahí pasa, lo voy a hablar en términos del marco laboral, provincia, municipalidad, donde la persona que ingresa a trabajar tiene una relación de dependencia, pero por el tipo de intervención no va a ser cuestionado, ¿sí? No va a ser echado, ¿sí? Muchas veces sucede cuando hay ciertas relaciones en las dinámicas institucionales, generalmente puede llegar a pasar en instituciones privadas, que cuando la relación es a través de algún tipo de contrato, hay una relación de dependencia muy directa, las intervenciones de carácter cuestionador puede poner en peligro el lugar laboral de ese psicólogo o de esa psicóloga. ¿Sí? Porque está cuestionando, ¿no?, desde esa posición el lugar de poder que le ha dado justamente trabajo. Entonces, cuando está muy rigidizada esa estructura, esa centralización del poder en una institución determinada, puede conllevar, si la intervención es de esas características, a una expulsión del profesional. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces algunos elementos que nos van a ayudar a introducirnos más al tema del análisis institucional, que tiene que ver con cómo es la comunicación formal en las escuelas. ¿Sí? Para poder entender este aspecto, es necesario poder definir qué se entiende por rol. ¿Sí? Se supone que en todas las instituciones, las comunicaciones que empiezan a darse entre las personas que allí se encuentran, se realizan a través de una estructura de roles. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando estamos hablando de una estructura de roles, para definir esa estructura de roles, tenemos que pensarlo en términos de el rol que desempeña una determinada persona. Cada vez que una persona ingresa a una institución educativa, va a desempeñar distintos roles, el rol de docente, el rol de estudiante, el rol de directivo, esto ya se lo he mencionado en otras oportunidades, el rol de la madre, el padre, de un determinado estudiante, ¿sí? No es el madre o la madre cualquiera, sino de un determinado estudiante, ¿sí? Ese rol se puede definir como una conducta, ¿no? Como una conducta, ¿por qué? Porque es observable, porque tiene un determinado objetivo, ¿sí? Que se puede desempeñar en un determinado contexto, además, que puede ser ese contexto educativo, también puede ser en un contexto familiar, ¿no? Que puede ser jugado, uno puede desempeñar un rol en un contexto real, pero también lo puede jugar, como cuando nosotros vemos, no sé, una película, se juega ahí un rol, o cuando vemos, o vamos a no sé, al teatro, ¿no? Y también allí se juega un determinado rol. Y que siempre los roles o el rol son acciones mediadoras entre las personas. Es decir, son acciones que nos permiten relacionarnos con otras, ¿sí?
con otras personas, perdón. Y para ello es necesario utilizar un sistema de códigos, como les puse allí, ¿para que el otro, o para que los otros nos entiendan, y nosotros entendamos lo que nos dicen. Y ahí es donde, en vez de seguir hablando de rol, ya lo vamos a empezar a mencionar de manera plural. Vamos a hablar de roles o estructura de roles. ¿Por qué? Porque en la medida que una determinada persona desempeña un rol, tiene que haber un otro que lo interpele, ¿sí?, para que se desempeñe ese rol. Para desempeñarme como docente en esta asignatura tiene que haber un colectivo de estudiantes, ¿no?, que me den de alguna manera, rol, ¿no?, que estoy desempeñando. Lo mismo ustedes, ¿no? Esa estructura de roles, ¿no?, es la que se va a ir leyendo al momento de llevar a cabo el análisis institucional. El analista institucional, cuando ingresa a una institución educativa y empieza a realizar una intervención, una práctica, una de las primeras cosas que va a realizar es cómo se va desempeñando este entramado de estructura de roles en ese contexto, en ese ámbito educativo, ¿sí? Les decía hace un ratito, para que se lleve a cabo ese entramado de estructura de roles, es necesario un sistema de códigos. Ese sistema de códigos es el mediador de las diferentes acciones que se van llevando a cabo en una institución escolar, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se pierde el código común? Cuando empieza a utilizarse significados que no son los que yo quisiera que se interpreten, ¿sí? Cuando hay una pérdida, se resquebraja, ¿no?, ese sistema de códigos. ¿Qué les parece que sucede? Empieza a emerger el conflicto. Esto lo veíamos un poco cuando veíamos instituciones. Cuando esos códigos comunes, ¿no?, se van desquebrajando, ¿no?, les decía, emerge el conflicto. ¿Qué significa esto? El conflicto ustedes lo pueden definir como eso que les puse allí, ¿no?, ese funcionamiento simultáneo de deseos, de tendencias de oposición, de impulsos, de exclusiones mutuas, ¿no? O sea, eso es el conflicto, ¿no? Cuando se pierde ese código común, emerge el conflicto. Cuando no estamos hablando de lo mismo, cuando yo interpreto, le doy un significado diferente a lo que el otro me quiere transmitir, cuando yo pienso, esta persona me dice esto, pero en el fondo me está queriendo decir otra cosa, ¿no? Bueno, esto no es lo que se empieza a leer o empieza a configurarse como tal. Y muchas veces sucede en las instituciones escolares que empieza a ser la única forma, la única manera que encuentran esas personas para resolver las diferencias que tienen. Ahí les puse conflicto como única vía de solución que a veces encuentran las personas para resolver lo que allí sucede. En donde básicamente lo que sucede es eso, se sustituye el objetivo real por una cuestión más individual, más personal. En donde aparecen disconformidades. Profe, perdón, dijiste... Sí. Perdón, Paula. Dijiste, sí, se sustituye, dijiste algo así. El objetivo real. Eso. Se sustituye el objetivo real. ¿Cuál sería el objetivo real? Por ejemplo, yo estoy desempeñándome como docente. ¿Cuál es mi objetivo? Y enseñar, básicamente, ¿eh? Como ejemplo básico. Y bueno, mi objetivo es enseñar. Ahora, si yo vengo acá, me siento, y empiezo a hablarles de lo que me pasó hace un ratito cuando vine para acá, que tomé el colectivo y que me empapé, o sea, y que además cuando entré a la escuela ni siquiera, voy saliendo de acá, perdonen,
Voy a salir para que no se me tilde después. Ahí está. Cuando se corta nos volvemos a conectar. O sea, cuando yo empiezo a hablar de cuestiones que me pasaron hace un rato y en relación a que cuando entré en la institución, por ejemplo, la directora encima me dijo de todo, entonces yo le contesté, ¿no? Cuando empiezan a haber cuestiones de esa índole, ¿no? Donde empiezo a ya no desempeñarme desde mi rol real, desde mi rol formal, sino que empiezo a contar cuestiones que tienen que ver con, podríamos decir, la vida personal, pero es lo que yo espero con mi rol fantasiado. Yo espero que la directora venga y me traiga una toallita y me seque, ¿no? ¿Qué me está pasando, ¿no? Con mi rol que estoy fantaseando y estoy esperando algo